Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 5 de abril del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos, como siempre, con Estados Unidos, donde, sigue estando en los récords históricos ahí en la zona de los máximos. Pero esta semana tuvimos un poco más de volatilidad, aunque hoy se recuperó bastante. Vemos esta vela roja fuerte del jueves. Recordemos que en Estados Unidos la semana fue normal de 5 días. Está bien, o sea, el índice sigue estando ahí cerquita de los récords históricos, pero ayer tuvimos esta vela roja fuerte. La verdad que son esas situaciones donde, uno busca, o sea, me puse a buscar, me puse a buscar en Bloomberg, me puse a buscar en Market Watch, porque la verdad que en Twitter, que es en la red social donde más se habla de finanzas, tampoco se decía demasiado. Algunos más que nada apuntaban a que parece que han hablado uno o tal vez dos de los líderes, digamos, de la Reserva Federal, diciendo de lo que sería la Junta Directiva de la Reserva Federal, diciendo, que como están viniendo los datos, la verdad que ellos no ven la necesidad de bajar la tasa de interés inmediatamente, como dando a entender de que, capaz que no sea tal vez a mediados de año, porque el mercado más o menos está estimando para junio o julio. O sea, están diciendo, podría llegar a ser para septiembre, o sea que postergándola para adelante. Entonces, en general como que se atribuyó esta baja fuerte de ayer a eso. Pero vemos que hoy también revirtió y, o sea, lo que ocurre me termina nuevamente llevando a lo que comento habitualmente cuando pasan estas cosas. O sea, la Reserva Federal tiene mucho menos poder del que realmente la gente le atribuye, sobre todo los analistas del mercado le atribuyen. La Reserva Federal nunca anticipa nada, siempre va reaccionando ante la situación. Y a todo esto, o sea, venimos desde el 2022, desde finales de 2022, en un mercado alcista que todavía está en zonas ahí literalmente de máximo histórico, con las acciones subiendo fuerte en un contexto de tasas de interés al alza. Y actualmente, o sea, vemos que hace rato que las tasas de interés están en el 5% y no vemos que eso haya afectado negativamente a las acciones, porque como ya lo hemos visto anteriormente, en términos históricos no estamos en contextos de tasa de intereses muy altas. Sí es verdad que si yo tomo los últimos 20-25 años, estamos en niveles altos de tasas de interés, pero no son contextos en los cuales las acciones no hayan subido. O sea, las acciones han tenido años positivos en contexto de tasa de interés de estos niveles o incluso más altos, porque lo que importa, como ya lo hemos comentado, es la capacidad de las empresas para crear valor para sus accionistas, para expandirse, para aumentar sus ingresos, para ir manteniendo o incluso aumentando sus márgenes de rentabilidad. O sea, el costo del capital, que vendría a estar reflejado en parte por la tasa de interés, es tan solo uno de los factores que determinan los valores de las compañías, porque los valores de las empresas no se hacen en el vacío, siempre se hacen en base a un costo de oportunidad, a otras alternativas de riesgo similar o de riesgo inferior. Y la tasa de interés justamente nos permite que se mueva la tasa de interés, hace que se mueva el costo de oportunidad. Entonces una inversión puede ser más atractiva cuando las tasas de interés están muy bajas y puede ser mucho menos atractiva cuando las tasas de interés están muy altas. Pero como vemos, las acciones en Estados Unidos sistemáticamente a lo largo de los casi 100 años que tiene el índice Standard & Poor's nos han demostrado que han sido capaces de subir y de obtener buenos rendimientos incluso en contextos de altas tasas de interés. O sea, es verdad que si la Reserva Federal posterga las bajas de tasas, eso va a preocupar un poco, capaz que incluso pueda venir alguna toma de ganancias, pueda venir algún tipo de corrección, pero nadie en este momento en el mercado está tomando decisiones bajo la idea de que la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés este año, mucho menos que las va a subir. Entonces la expectativa sigue estando. Por lo tanto, lo que vemos acá es simplemente ruido. Es el ruido habitual de los mercados. Es la volatilidad normal de los mercados. O sea, a mí a veces me causa gracia porque
Es increíble, o sea, la gente puede ver este gráfico que claramente te muestra que el movimiento de las acciones son con subas y bajas, que se van alternando, hay días de suba, hay días de baja, pero lo que vos tenés que saber es que si vos tenés tu dinero invertido en una buena compañía que crea valor para sus accionistas, a largo plazo esa empresa va a ir subiendo a pesar de que ocasionalmente pueda tener días de baja o incluso periodos de baja. Pero me llama la atención de que incluso viendo esto, o sea que es algo evidente que uno se da cuenta con solo ver un gráfico. El día de ayer, por ejemplo, hubo gente, o sea, sobre todo clientes, que me preguntaron, che, ¿pasó algo? ¿Qué ocurrió? Porque a la mañana Estados Unidos estaba subiendo, ¿qué pasó a la tarde? ¿Hubo alguna noticia? ¿Hay algo malo? ¿Hay algo de lo que preocuparse? Y yo digo, no, es el movimiento normal de los mercados. O sea, a menos que Estados Unidos caiga más de un 2% en un día, porque digo, bueno, o sea, si tengo que ponerle un límite, con respecto a Argentina, por supuesto, sería mucho mayor, pero con respecto a Estados Unidos, yo le digo, mira, a menos que Estados Unidos caiga más de 2% en un día, no me contactes por esta razón, o sea, no me escribas por esta razón, porque es el movimiento natural de los mercados. O sea, bueno, si querés escribirme, por algo sos cliente, ¿no? Pero digo, si cae más de un 2%, es probable que capaz que sí haya habido alguna causa, algo que esté surgiendo, que capaz que pueda tener una continuidad y provocar, por ejemplo, alguna corrección. Pero si el Standard Poor's cae 1%, 1,5% en un día, tomalo como un día normal de los mercados. Pues claro, cuando el Standard Poor's sube 2% en un día, ahí nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie llama para preguntar, che, ¿qué pasó? Porque está bien, estamos ganando, estamos contentos. Pero cuando baja, se asustan. Y bueno, pasó también con Argentina, sobre todo con las empresas energéticas que han venido cayendo a lo largo de estos meses. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de Argentina, porque encima ahora ya se han empezado a recuperar. Pero si somos inversores en los mercados, lo que tenemos que saber como mínimo es que esto es así, y que hay días de subas, hay días de baja, y que forma parte del movimiento browniano geométrico normal de los mercados y de el comportamiento diario que pueden tener los mercados, donde a veces surge algo y el mercado actúa por emocionalidad, surge algún hecho, surge el azar, o sea, el azar es parte natural de los mercados, parte habitual de los mercados. Entonces, por eso es tan difícil predecir los mercados, casi imposible predecirlos a corto plazo, a menos que uno cuente con algoritmos tipo los que tiene James Simons en Renaissance Technologies. Pero bueno, nosotros no nos dedicamos a eso, así que nosotros que estamos mirando empresas y no movimientos, lo que tenemos que pensar es si ocurrió algo con nuestra empresa o si el mercado está cayendo porque hubo una noticia generalizada y el mercado está actuando por emocionalidad. En ese caso no hay ningún problema, o sea, analizamos la situación, vemos, decimos, bueno, es porque, no sé, supongamos que el mercado realmente haya caído por esa situación. Me dice, mira, el mercado cayó porque dos personas o una o dos personas de la Junta Directiva de la Reserva Federal dieron a entender que tal vez la baja de tasas se postergue, en vez de hacerla en julio, la podrían llegar a hacer en septiembre. Ok, listo. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿esto afecta negativamente a las acciones? Sí, podría ser que la expectativa haga que empeore un poco la percepción del mercado sobre las acciones, sobre el riesgo, el factor riesgo-beneficio. Puede ser que bajen un poco, puede ser que incluso haya una toma de ganancia o una corrección, lo que sea. Pero digo, a ver, dijeron que no van a bajar la tasa o que van a subir la tasa. No, lo que dicen es que van a postergar un poco. Ok, entonces el escenario base de este año, de que las tasas de interés van a estar bajando, sigue vigente. Lo único que se postergó. Ok, ahora bien, las acciones ¿han subido con estas tasas de interés como están ahora? Sí, con solo ver el gráfico uno entiende que sí. Ok, esto afecta negativamente a, por ejemplo, las empresas tecnológicas, que son de las cuales normalmente hablo. Y la verdad que mucho no, porque no son empresas que tienen que financiarse mucho en el mercado, no son empresas que tienen que salir a tomar deuda en el mercado. Entonces es como que tampoco va a afectar demasiado a sus fundamentos. O sea, sí, puede ser que afecte de manera transversal, porque cuando vos haces una evaluación vas a tener que seguir poniendo tasas de interés libres de riesgo altas cuando calculas el costo de capital, pero no mucho más que eso. O sea, no va a afectar mucho más. Y si las compañías han venido creciendo y han ido creando valor en este contexto, lo más probable es que lo vayan a seguir haciendo, a pesar de que en vez de bajar la tasa de interés en julio lo hagan en septiembre. Entonces la verdad que mucho no me cambia.
O sea, tal vez no sé si tengo, o sea, si estoy invertido en alguna compañía que capaz que está con problemas financieros y tiene vencimientos de deudas de corto plazo, bueno, capaz que ahí esté muy complicado, pero bueno, en todo caso yo tendría que ver por qué estoy invertido en esa compañía y si estoy invertido en esa compañía con alguna idea de recuperación, bueno, lo que tendría que ver es si la compañía puede aguantar un periodo de altas tasas de interés un poco más prolongado, porque repito, o sea, no se ha dicho que no van a bajar las tasas ni que las van a subir, lo que se ha insinuado, según lo que estuve leyendo, es que tal vez se postergaría una reunión más, o sea, en vez de hacerlo en la reunión de julio, se haría en la reunión de septiembre, o sea, tampoco es que ha cambiado demasiado. Entonces, puede ser que en diferentes sectores afecte de manera más o menos pronunciada ese cambio, por ejemplo, de política en la Reserva Federal. También depende de cada empresa en particular, de la situación financiera de cada empresa en particular, pero a grandes rasgos, a nivel agregado, la verdad que no te cambia demasiado. Entonces no tenés que salir a perder tiempo, a ver qué tenés que hacer, o sea, simplemente mirás nuevamente lo que tenés en el portafolio y decís, che, esto cambia demasiado, y la verdad es que no, la verdad es que a menos que la Reserva Federal haga movimientos muy grandes como lo que hizo durante 2022, la verdad que no te cambia demasiado, porque si la Reserva Federal va haciendo movimientos bastante pausados, como por ejemplo los que hizo entre 2015 y 2019, lo cierto es que eso ya le da tiempo a las compañías para ir adaptándose a la nueva situación de tasa de interés que puede estar por venir, porque ya la Reserva Federal va anunciando. Obviamente, o sea, justamente ese es el trabajo del Banco Central. O sea, el Banco Central no puede ser imprevisible en su política de tasa de interés, porque si es imprevisible, distorsiona los incentivos para ahorrar o para invertir y tomar crédito. Entonces el Banco Central no puede ser imprevisible en eso, tiene que ser muy claro, muy, muy muy conciso, o sea, bien previsor de cuál va a ser su política, para que de esa manera los agentes económicos, sobre todo las personas y las empresas, puedan ir anticipándose a esa situación y que no los agarre desprevenidos, porque si te agarra desprevenido, por ejemplo, una suba de tasas, en un momento donde tal vez tenés que refinanciar deuda, puede provocarte problemas financieros. O en el caso de las personas, por ejemplo, si tienen créditos prendarios, por ejemplo, se han comprado un auto y tienen que refinanciar, o una hipoteca, por ejemplo, y tienen que refinanciar, si la Reserva Federal cambia demasiado rápido la política de tasa de interés, eso genera distorsiones y por lo tanto los bancos ante volatilidad de tasa de interés pueden intentar cubrirse con una tasa más alta y lo que sufren son obviamente los consumidores, las familias. Entonces, el Banco Central tiene que ser muy previsor. Entonces, la Reserva Federal ya ha fijado la señal de que va a bajar las tasas de interés durante este año, por lo tanto, lo va a tener que hacer. O sea, si lo va a hacer a mediados de año, lo va a hacer un poquito más adelante, no importa, no cambia el status quo, o sea, no cambia el escenario base para este año, por lo tanto, lo que vimos durante esta semana es tan solo ruido. O sea, ¿puede ser que haya una corrección de mercado? Sí, puede ser, porque las correcciones de mercado arrancan de la nada, muchas veces por algún hecho puntual, otras veces simplemente por sentimiento inversor, que exagera los efectos de algún hecho que esté ocurriendo. Lo vimos en aquel momento, hace ya muchos años, por ejemplo, con los aranceles de Trump, cuando Trump era presidente allá por el 2017, 2018, 2019, cuando le ponía aranceles a China y eso generaba muchas distorsiones. En 2019, me acuerdo, 2019 fue un año espectacular del Standard & Poor's. Y si uno ve, voy a tener que alejar demasiado el zoom, si uno ve lo que fue 2019, fue un año espectacular, antes de que llegara justamente el COVID, y cuando uno ve las correcciones que hubo ese año, que ni siquiera fueron muy grandes, o sea, fueron bastante pequeñas, todas esas correcciones que uno ve en un año que terminó siendo muy bueno, en realidad se debieron, todos estos movimientos acá, se debieron en parte a momentos en los que Trump empezó como guerra comercial con China, a subir aranceles, China respondía, todo, pero era todo ruido, era ruido político que se metía en los mercados financieros, que cuando uno veía los fundamentos no afectaban nada a los fundamentos de las empresas, pero te provocaba ruido y capaz que un par de meses de toma de ganancia o incluso de corrección que después terminaba siendo una gran oportunidad de compra. Bueno, en este caso estamos en la misma. La verdad que estamos entrando ahora en la temporada de balance y las acciones están entrando en récord histórico, lo cual es una buena señal porque quiere decir que el mercado va anticipando. Como ya sabemos, el mercado generalmente siempre se anticipa, no siempre está en lo correcto, por supuesto los mercados se equivocan, pero por lo menos vemos ahora, o sea, a ver, si yo miro en este momento, tengo a Meta en récord histórico. ¿Se acuerdan que hace ya un par de meses
yo hice la evaluación de varias de las empresas. Por ejemplo, Meta está en récord histórico. Yo me acuerdo que había dicho que hasta 580, incluso 600, era una empresa que estaba subvaluada. Google, una gran sorpresa, está ahí en récord histórico. O sea, estuvo en estos días, tocó récord histórico. Cuando yo me fijo acá y miro un poco para atrás, vemos que le costó bastante a Google por todo el tema de la inteligencia artificial, las dudas que hay con respecto a Gemini, que antes se llamaba BART, pero ahora se llama Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, que intenta competir con ChatGPT. Ahora parece que va a haber algún tipo de integración con Apple, lo cual va a reforzar los ingresos de la compañía. Pero bueno, fíjense la volatilidad que ha tenido Google. La verdad que cuando yo la evalué, me acuerdo, hace ya un par de meses, seguro está el video en el historial del canal. Me acuerdo que había dicho que era una de las empresas que yo consideraba más subvaluadas en este momento, porque a diferencia de lo que había pasado con Microsoft, por ejemplo, a Google le había pegado fuerte el sentimiento inversor con respecto a lo que le iba a afectar negativamente la inteligencia artificial. O sea, que la gente iba a empezar a usar Bing, por ejemplo, que es el buscador de Microsoft, que está integrado con ChatGPT. Como vemos, eso no ha ocurrido. La cuota de mercado de Google sigue siendo altísima, arriba del 90 y pico por ciento. Esta inteligencia artificial Gemini que ha sacado Google, la verdad que decepcionó bastante por el momento, porque tiene un sesgo bastante marcado de izquierda. O sea, no hay ningún problema con que un empleado de una empresa tecnológica sea de ideología de izquierda, aunque sabemos que la izquierda en Estados Unidos en realidad es socialdemócrata. Tampoco es una izquierda como la que podemos ver acá en Argentina, por ejemplo, o la que podemos ver tal vez en España, por ejemplo, o en Portugal. Pero el problema es cuando esa ideología de izquierda se mete dentro del producto. Y hasta ahora Google no le había ocurrido, y empezó a ocurrirle cuando en Gemini, cuando sacaron la versión para imágenes y le empezaban a pedir imágenes de personas afroamericanas, por ejemplo, o que haga grupos diversos, o que haga representaciones históricas, tenía un sesgo bastante marcado y eso decepcionó bastante. Entonces, ahí sinceramente, a ver, yo como inversor, digo, yo, o sea, confieso, obviamente, no tengo problema en decir, yo en este momento tengo acciones de Google en mi portafolio. Y les juro que ese tipo de comportamientos, como que digo, a ver, no es que por esa razón voy a vender las acciones de mi compañía, pero es una alerta. No es una alerta roja, no es una alerta naranja, pero es una alerta amarilla. Porque el problema es que cuando se te mete ideología, una ideología puntual en los productos que vos ofreces, o sea, bueno, te pasa el efecto Disney. ¿Vieron lo que pasa con Disney? Al meterse mucha ideología progresista de izquierda en sus productos, vean lo que ha pasado con el precio de la acción, vean lo que ha pasado con la recaudación de sus películas. O sea, y parece que no están con la filosofía de volver a lo que era Disney anteriormente, están con la idea de seguir por este camino. Entonces, los tanques cinematográficos de Disney de la década anterior parece que están lejos de volver. Entonces, una compañía que ha permitido, o sea, su gerencia, y acá esto es clave porque esto es responsabilidad exclusiva de la gerencia. Entonces, la gerencia de Disney permitió que una ideología se meta en sus productos. Entonces ahora, en vez de que el producto esté apuntado a un público más masivo, está apuntado a un público que quiere ser masivo, pero que termina repercutiendo principalmente en gente con una ideología política o sociológica puntual. Y eso provoca, obviamente, que baje el consumo de sus productos. Y a pesar de, o sea, entonces, el caso de Disney es paradigmático porque es una empresa con incuestionables ventajas competitivas, pero no solo incuestionables ventajas competitivas, sino fuertísimas, porque no tenés chance de competir contra Disney. O sea, si querés competir en segmentos, por ejemplo, de parques de diversiones, no tenés chance. O sea, si querés competir en cuanto a licencias, por ejemplo, licencias cinematográficas, no tenés chance de competir contra ellos. Y sin embargo, la gerencia ha bajado una línea ideológica que ha provocado que sus productos, de ser mucho más masivos, han terminado siendo, o sea, siguen siendo masivos, por supuesto, siguen ganando plata, o sea, han tenido algunos fracasos, pero en general siguen ganando plata, pero mucho menos que antes, porque tienen un sesgo ideológico muy marcado hacia una postura política que después no va y no les consume las películas. Entonces están dirigiéndose a una audiencia que no es tan mayoritaria como ellos pensaban,
y que encima tampoco le va a consumir en masa todos los productos que ofrecen. Entonces el paradigma de Disney me llama la atención. Yo la he evaluado este año a Disney y la verdad que no me gustó. Este año vengo evaluando varias empresas, o sea, durante las últimas 3 semanas más o menos, el último mes más o menos, estuve evaluando empresas no tecnológicas. Evalué Boeing, evalué Ferrari, evalué, porque, o sea, todas empresas que tienen CDRs, o sea, Ferrari que empezó a cotizar como CDR, evalué Eli Lilly, que si uno la mira es una farmacéutica que está en este momento muy cerca del récord histórico, que no he hablado mucho, pero es una muy buena compañía para verla. El tema es que, por ejemplo, hice la evaluación de esta empresa que, repito, es farmacéutica, y la verdad es que está en récord histórico, ha venido subiendo de manera impresionante, con justa razón, porque sus ganancias también han crecido muchísimo. Y la conclusión a la que llegué con la evaluación, o sea, no voy a mostrar las evaluaciones acá porque son, bueno, o sea, porque se me hacen los videos larguísimos, pero bueno, en todo caso, si alguien quiere alguna evaluación puntual, me manda un mail y lo vemos, porque me sirven casos reales, de ser posible que tenga CDR. Pero a ver, evalué Lilly y me daba muy cara, me daba con escenarios optimistas por debajo de $700, así que me daba muy cara. Evalué Boeing, que si miramos Boeing, vemos que está pasándola muy mal desde hace tiempo la compañía. Es una compañía que por supuesto el gobierno de Estados Unidos no la va a dejar quebrar porque es uno de los principales proveedores del Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero sigue teniendo problemas en realidad con su Boeing 737 MAX, que es su versión low cost orientada a aerolíneas low cost. Sigue teniendo problemas. Vemos la increíble volatilidad del precio, más allá de lo que fue el COVID, por supuesto. La volatilidad del precio de esta empresa ha sido impresionante, quitando incluso el COVID, que fue algo extremo. Tiene una volatilidad enorme, y valuándola con un escenario conservador a futuro, aún así me da por debajo de 100 el valor de esta compañía. ¿Por qué? Bueno, tiene patrimonio negativo. La empresa hace desde 2018 o 19, si mal no recuerdo, que pierde plata. O sea, no es que el COVID provocó que esta empresa perdiera plata. No. O sea, desde 2019 y creo que de 2018 la empresa pierde plata a nivel operativo. Entonces digo, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué todos estos movimientos de la compañía? Porque la verdad que en cuanto a fundamentos, en cuanto a líneas de negocio, en cuanto a productos, le está yendo mal. Hace 5 años que sus ingresos están estancados. Hace 5 años que pierde plata de manera operativa, no de manera neta, no de ingreso neto, en ingreso operativo. Y aún así vale $183. Entiendo yo que ahí hay como un respaldo del gobierno también, de que la gente que la compra puede pensar, bueno, el gobierno no la va a dejar caer. Pero aún así, con escenarios optimistas, creciendo arriba del 10-15% anual, mejorando márgenes de rentabilidad, me da menos de 100 el valor de Boeing. Después, en Ferrari fue la única que me sorprendí en el sentido de que el valor que me dio la evaluación fue exactamente el mismo que está en el mercado. O sea, no es normal que uno haga una evaluación de una compañía con un escenario que uno considere normal, o sea, ni conservador ni muy arriesgado, y te da exactamente, pero literalmente, les juro, fue terminar la evaluación, ver el precio que me da, ver el precio del mercado, y era prácticamente el mismo. O sea que ahí podemos decir, sería el único caso donde yo puedo decir que en este momento el mercado está siendo eficiente con respecto a Ferrari, por ejemplo, que arrancó a cotizar hace poquito como CDR. A ver, es una empresa impresionante Ferrari, porque es una automotriz muy de nicho, con márgenes de rentabilidad muy altos, arriba del 20% seguro, y con un crecimiento que se ha mantenido bastante estable y bastante bien, arriba de los 2 dígitos. Entonces, en una compañía que yo digo, acá hay una compañía interesante que va a cotizar como CDR, para ver si la agregamos al portafolio sugerido para los clientes, porque tiene ventajas competitivas incuestionables también, una empresa espectacular. Bueno, hago toda la evaluación, ¿y qué me da? Exactamente 4.20 más o menos, o sea, 4.20, 4.40 más o menos, el mismo precio que tenía la empresa en el mercado. Digo, bueno, desgraciadamente es el único escenario en el cual hice la evaluación y la verdad que no puedo hacer absolutamente nada. Pero bueno, en general me ha pasado eso últimamente. O sea, estuve evaluando
empresas que no son del sector tecnológico y no estoy pudiendo encontrar una clara subvaluación en alguna compañía. Pero sí la sigo encontrando en empresas tecnológicas. Yo miro Microsoft, por ejemplo, está en récord histórico, como la vemos acá, y sigue teniendo para mí valor potencial. Apple es la única que me está haciendo ruido. Sacó las gafas estas de realidad virtual, parece que no han pegado demasiado porque vemos que la cotización no ha reaccionado para nada. Amazon sí, Amazon está en récord histórico, le costó muchísimo a Amazon. Acá hay dos responsables de esto y es principalmente el sector de publicidad, mejor dicho, el área, el segmento de negocio de publicidad dentro de las propias aplicaciones de la empresa, que era algo increíble, o sea, es algo increíble que lo tenían ahí totalmente subdesarrollado. Ahora por suerte le han dado mucho impulso y se nota porque la empresa ya está nuevamente en récord histórico. Y obviamente el otro responsable de esto no es el marketplace, no es Amazon.com, es Amazon Web Services. Así que vemos acá que le ha costado muchísimo, hace de 2021, fíjense, 2021 fue el último récord histórico y ahora volvió otra vez, o sea, le ha costado bastante, pero ha regresado a récord histórico. Yo, si se acuerdan, el año pasado la evalué y no me había gustado mucho. Claro, me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué yo? En el planteamiento de la historia futura de la compañía. Lo que me pasó es que yo seguí subestimando el segmento de publicidad online de la empresa. Y también subestimé el crecimiento de Amazon Web Services. O sea, sigue siendo el líder del mercado, pero yo creí que Microsoft le iba a seguir comiendo más cuota de mercado y no fue tan así. Entonces Amazon se logró defender. Así que me encuentro en esta situación. O sea, estamos en temporada de balances. Vemos que las tecnológicas están en su mayoría en récord histórico, incluso Google. Tesla es la única a la cual le siguen pegando. O sea, vuelvo a repetir lo mismo, para mí Tesla es la Meta del 2022. O sea, si nos vamos de vuelta a la cotización de Meta, vemos esto, que hoy la tenemos en récord histórico, pero en 2022 hacían fila para pegarle. Era una cosa impresionante. Fíjense lo que era cada presentación de balance, pasaba esto, o sea, las presentaciones de balance de Meta eran la crónica de una muerte anunciada. Salía el balance y pegaba un menos 20, un menos 25, hasta que llegó noviembre de 2022 y a partir de ahí Zuckerberg cumplió con su promesa y hoy tenemos a la compañía en récord histórico y a mi juicio todavía subvaluada. Yo creo que Tesla sigue siendo, para mí, sigue por ese camino. O sea, Tesla en este momento hacen fila para pegarle a la compañía, subestiman a Elon Musk como en aquel momento se lo subestimó a Mark Zuckerberg. Creo que es la empresa más subvaluada de todas. Obviamente no es comparable en absoluto con Meta, estamos hablando de otra industria completamente diferente que compite ahí sí directamente con las automotrices chinas y ahí sí que va a tener una competencia muy grande, pero creo que se le subestima demasiado a Elon Musk, siendo que Tesla, según los últimos datos publicados, sigue siendo, o mejor dicho, volvió a recuperar el liderazgo en cantidad de autos. Es la que vende más autos, o sea, vende más que BYD, que es la más grande vendedora de autos eléctricos de China. Así que bueno, estamos en temporada de balance, arrancamos la temporada de balance. La verdad que les digo, voy a seguir haciendo evaluaciones de empresas que tengan CDR y que no sean tecnológicas para ver si encuentro valor ahí. Bueno, hice la evaluación de Visa hace un tiempo. El tema es que Visa califica como tecnológica. Yo sé que mucha gente por ahí la asimila al sector financiero, pero en realidad, y con justa razón, está catalogada como tecnológica. Y nuevamente vuelvo a encontrarme con una compañía que, a pesar de estar en récord histórico, sigue estando subvaluada en el caso de Visa. Entonces bueno, veremos, seguiré haciendo evaluaciones durante todo este tiempo. Ahora encima arrancan los balances nuevos y ahí se me va a complicar porque gratuitamente no voy a poder conseguir 5 balances. Pero a ver, concretamente, o sea, cuando tengo que pensar un poco en general, digo, bueno, si ustedes sienten que tienen demasiadas empresas tecnológicas en el portafolio y no quieren seguir sesgándose más hacia ese sector, bueno, cómprense el índice. Está el índice ahí disponible como CDR, cómprense el SPY. O sea, no se compren el QQQ porque van a estar comprando directamente sector tecnológico, nada más que un poco más diversificado. Así que en todo caso, cómprense el índice, cómprense el Standard & Poor's. El Dow Jones ya sabemos que no existe, así que cómprense el SPY si quieren diversificarse un poco. O sea, yo a los clientes por ahí les digo eso, les digo, mira, te compramos el 50% de tu dinero, te lo compramos en el SPY y el resto de tu dinero
lo compramos en empresas puntuales. O incluso pueden comprar Berkshire Hathaway, la de Warren Buffett, que a pesar de ser en gran parte Apple, también tiene bancos, también tiene empresas petroleras, también tiene empresas de sectores industriales y también tiene, aseguradoras, por ejemplo, que son del sector financiero. Entonces ahí también se estarían diversificando un poco más. Entonces, en este momento, la verdad que yo pienso eso. Digo, bueno, si tengo que diversificarle a un cliente, acá estamos hablando, por supuesto, clientes de riesgo moderado y de un horizonte temporal mayor a un año, que es el que califica perfectamente para CDRs. Entonces, por lo tanto, no le podría comprar acciones argentinas o bonos argentinos a ese cliente, porque eso ya calificaría como alto riesgo. Entonces, me ha pasado que a los clientes yo le armo el portafolio de CDRs, tiene básicamente todas estas empresas que comenté, y obviamente los clientes miran el portafolio y me dicen, ¿no podemos comprar alguna nueva? ¿No hay alguna nueva para comprar? Entonces, bueno, ahí viene toda esta explicación misma, pero a cada cliente en particular. Y entonces le digo, mirá, si querés diversificarte un poco, podemos comprar o Berkshire Hathaway o compramos el índice. Entonces de esa manera te diversificamos, porque la verdad no te puedo comprar una empresa que yo no conozca, porque te estoy mandando a ciegas. Entonces prefiero comprarte el índice y de esa manera compenso con diversificación lo que me falta en conocimiento de la compañía. Entonces, Boeing había caído muchísimo, le hice la evaluación a ver si estaba subvaluada, me dio que no. Lilly era una empresa que no había dejado de subir, Eli Lilly, la farmacéutica. Entonces digo, bueno, acá capaz que hay una empresa como Meta que a pesar de todo lo que ha subido sigue estando subvaluada, me dio que no. Ferrari, nueva incorporación, empresa de super calidad, espectacular, que ha subido muchísimo, pero que tiene ventajas competitivas muy fuertes. Le hago la evaluación, me da que no está ni cara ni barata. Entonces como que bueno, sigo descartando y digo, bueno, en todo caso, si tengo que diversificar un portafolio de CDRs para un perfil de riesgo moderado de largo plazo, digo, bueno, entonces o le compro Berkshire Hathaway o le compro el índice, a pesar de que sé que por supuesto lo voy a estar diversificando a medias, porque gran parte del índice son por supuesto estas mismas empresas tecnológicas. Así que bueno, veamos qué depara la temporada de balance que va a comenzar a fin de mes. Y yo vuelvo a repetir, este año Estados Unidos tiene todos los condimentos para tener un año bastante positivo. Y estuve leyendo un informe hace un par de semanas, sí, creo que fue la semana pasada o la anterior, que tenía un gráfico muy interesante, que es este gráfico de acá, que yo me tomé la libertad de transcribirlo y de pasarlo al castellano, donde te mostraban que los rendimientos promedio que uno mira en el mercado no son en realidad tal como uno los ve. Porque si alguien me pregunta cuánto te rinden las acciones de Estados Unidos, el Standard & Poor's, yo lo que le digo es 11% por año, porque ese ha sido el rendimiento histórico. Pero claro, ese 11% promedio por año tiene metido ahí años muy extremos, como por ejemplo el de la crisis financiera del 2008, donde el índice llegó a caer más de un 50%. Entonces tiene puntos muy extremos que sesgan un poco el promedio y lo hacen ver como muy real. Entonces, en este informe yo había encontrado este gráfico que me encantó, que toma desde 1926 hasta el 2023 el rendimiento del Standard & Poor's, incluyendo los dividendos. Y lo que vemos acá, esto sí que me gustó bastante, porque lo que se ve es eso, que los rendimientos promedios, si yo a alguien le digo, mira, el Standard & Poor's te está rindiendo un 11% promedio anual de manera histórica, eso es verdad, es así. O sea, yo tomo el promedio histórico de lo que ha rendido el Standard & Poor's, me da más o menos 11%, acumulándole por supuesto los dividendos, si no me da un poco menos. Pero lo cierto es que, como ven acá, los rendimientos están un poco sesgados, porque el 36,5% del tiempo de estos casi 100 años del índice, vemos que el rendimiento del Standard & Poor's ha sido más del 20% anual. Y por supuesto tenemos el 2023, el año pasado, tenemos el 2021 que rindió 28%, tenemos el 2019 que yo lo mostré recién que rindió arriba de 31%. Entonces, lo que vemos es que esos rendimientos promedio por ahí están muy sesgados por estos años que fueron muy negativos, que fueron menos del 20%, en realidad fueron menos del 30%, menos del 40% en varios casos. Y que en realidad, cuando el índice está en tendencia alcista, como puede ser ahora, y que tiene los condimentos para tener un año bastante positivo,
tendría que estar no pensando en esta parte del gráfico, sino que tendría que estar pensando más bien en esta parte de este histograma, en realidad deberíamos decir. O sea, el 70% de los casi 100 años de vida que tiene el Standard & Poor's, el 73% del tiempo, el Standard & Poor's ha tenido rendimientos positivos y el 27% ha tenido rendimientos negativos. Pero cuando miro los años positivos, vemos que no estoy hablando de años del 5%, el 10%, el 11%. Estamos hablando de que muchos años, casi el 37% del tiempo de vida del Standard & Poor's, los rendimientos que ha tenido el índice han sido mayores al 20%. Entonces, este año, quien está invertido en CDRs o en el Standard & Poor's, por ejemplo, directamente se compra el SPY, tiene que estar pensando que tenemos bastantes chances, o sea, de tener rendimientos no tanto en el orden del 10%, sino más bien en orden del 15, del 20%. Obviamente que no va a ser una línea recta, como bien ya lo sabemos. Generalmente para los cuartos años presidenciales lo que suele ocurrir es que el índice suele estancarse, estabilizarse cuando arranca la campaña electoral, o sea, tipo agosto, o sea, julio, agosto, cuando ya se definen los candidatos. Septiembre, octubre, cuando están todos los debates, ahí por ahí el índice ya se estanca, incluso puede tener algún tipo de corrección. Y noviembre y diciembre son los dos últimos meses del año, suelen ser bastante positivos en los cuartos años presidenciales, gane quien gane, gane el partido que gane. Así que no nos sorprendamos si de repente vemos que a mediados de año, por varios meses, el índice no dice nada, o sea, no va ni para uno ni para el otro, porque es algo que suele ocurrir. Y estemos atentos justamente a mantenernos, o sea, de no sentirnos mal en caso de que veamos que el índice no va para ningún lado, o sea, porque estamos pensando más a largo plazo, y por supuesto a tener en cuenta de que gane quien gane, fin de año, los fines de los cuartos años presidenciales suelen ser bastante buenos, y los primeros años presidenciales de los presidentes, sean del partido que sea, como ya lo hemos visto también anteriormente, también suelen ser buenos. Así que, a pesar de estar en récord histórico, nos acercamos a la temporada de balance donde puede haber un poco más de volatilidad. Yo sigo viendo que hay valor en las compañías, por ahí no tanto en algunas compañías puntuales fuera del sector tecnológico por ahora, pero seguro que lo hay, seguro que hay valor ahí, es cuestión de que lo encuentre en algún lugar donde esté. Por ahora lo encuentro en empresas tecnológicas, pero seguramente si sigo buscando y sigo evaluando en algún lugar que no sea en empresas tecnológicas, algo de valor seguramente voy a encontrar, porque el índice está ahí prácticamente en récord histórico y cuando miro el Standard & Poor's que pondera a todas las empresas por igual, tampoco es que está muy mal. Así que definitivamente hay valor en otras compañías, en otros sectores. Esto tal vez se empieza a ver mucho más y se empieza a reflejar mucho más cuando las tasas de interés empiecen efectivamente a bajar, pero en todo caso, sea lo que sea, sigue siendo un año que pinta muy positivo para el Standard & Poor's. Así que pasamos ahora a Argentina, donde hemos tenido una muy buena semana, sobre todo en bancos, por ejemplo acá, Galicia, muy bien, Banco Francés también tuvo una muy buena semana, Superville y Macro se me quedaron un poquito, pero otras que tuvieron una muy buena semana, por fin, fueron las energéticas, las de utilities en realidad tendría que decir acá, transportadoras del sur. A ver, cosas raras que pasan en Argentina, porque bueno, recién les comentaba el tema de, por ejemplo, de Ferrari, que yo veía que el mercado estaba siendo eficiente con Ferrari, y acá uno nota, o sea, porque uno sabe que ineficiencias en los mercados hay todo el tiempo, tal vez no con respecto a grandes temas tipo la inflación, el crecimiento económico, pero sí con respecto a sectores en particular y empresas en particular, hay ineficiencias todo el tiempo que uno puede aprovechar. Por eso que estuve evaluando, por ejemplo, Boeing, porque digo, acá puede haber algún tipo de subvaluación y bueno, me equivoqué. Pero bueno, a veces encontrás eso. Yo creo que, por ejemplo, volviendo al tema de Tesla, yo creo que encontré una subvaluación, pero bueno, va a pasar tiempo. Fíjense lo que pasó con Meta, lo que tardó en empezar a recuperarse. Bueno, puede pasar lo mismo. Y con acciones argentinas pasa más, claro. Uno dice, si pasa con empresas de Estados Unidos que son miradas por cientos de miles de personas, incluso millones de personas por día, imagínense si no va a pasar eso con acciones argentinas. O sea, vemos las empresas estas, las de utilities, por ejemplo, esta transportadora de gas, por ejemplo. O sea, uno sabía que el gobierno iba a aumentar la tarifa. O sea, eran cosas que sabían. Está bien, se decía primero para enero, después se dijo para febrero, después se dijo para marzo, terminó siendo ahora en abril.
pero uno sabía que tarde o temprano eso iba a venir, y sin embargo vemos que el mercado como que se iba como defraudando a esta compañía, veíamos que cada vez iba haciendo mínimos, hasta llegar incluso acá al momento en que salta después de las elecciones cuando gana Milei. Y ahora vemos esto, o sea, vemos que la verdad que si lo mido también, digo, si lo mido como porcentaje, 50% en dólares, 50% en dólares en un mes, en menos de un mes. O sea, son esas oportunidades que te da Argentina que a veces, yo sinceramente a veces como que me cuesta creer, porque siempre te dicen, y está muy bien que te lo digan, que no subestimes a los mercados, que no te creas más inteligente que los mercados, porque nunca vas a ser más inteligente que los mercados. Pero en Argentina nos pasan estas ocasiones donde uno dice, ¿qué está pasando acá con el mercado? ¿No está viendo que se viene la suba de tarifas? Y bueno, no sé si ese habrá sido el caso, pero la cuestión es que veíamos Transportadora de Gas del Sur bajando, haciendo toda una larga corrección, o sea, lo que llamaríamos una corrección menor o una corrección mayor en el mercado, y de repente sale el anuncio de ajuste de tarifas, 50% en dólares en un mes te sube. Pampa un poco menos, o sea, ha reaccionado un poco menos, pero también es cierto que había caído menos en términos porcentuales, pero reaccionó también bastante bien hoy. Obviamente, por supuesto, Edenor también. Y bueno, son esas oportunidades que te da Argentina, son esas oportunidades donde uno dice, acá el mercado hay algo que no está viendo, y es mucho más fácil por ahí ver ineficiencias en Argentina, sobre todo si uno ya ha operado varias veces, entiende y ha tenido experiencia en Argentina, porque pasaba lo mismo con los bonos, o sea, pasaba lo mismo con los bonos que cotizaban a 20% de paridad, que más o menos era $20, por ejemplo, el L30, y uno decía, incluso en el peor de los casos, esto es negocio, y aún así veíamos que los bonos se seguían manteniendo en esos precios, nadie los quería, se decía que el mercado estaba descontando un default, y bueno, terminó no siendo así. Claro, uno me podría decir, terminó no siendo así porque ganó Milei. Bueno, pero en el caso que hubiera ganado Massa, ya lo he comentado mucho en informes anteriores, en aquel momento, allá hace 6, 7, 8 meses atrás, de que incluso en el peor de los casos, incluso si ganaba Massa y defaulteaba los bonos, era negocio porque nunca se había hecho una quita de capital tan grande como lo que estaban cotizando los bonos en ese momento. Así que bueno, Argentina nos sigue dando oportunidades. La verdad a ver, como viene el gobierno, o sea, seguimos estando en el medio de una crisis con serios riesgos, pero claramente el gobierno está haciendo como varias cosas bien, o sea, no solo desde el punto de vista, desde lo financiero y lo fiscal, sino que además está como dando señales muy claras. O sea, y ahí hay un punto a favor de Milei con respecto a Macri, porque la verdad que, a ver, todos sabemos, o sea, Milei se ha cansado durante años en explicar cuál era su ideología. Todo el mundo sabe, liberal libertario, él dice que es anarcocapitalista de largo plazo, etcétera, etcétera, pero es que es minarquista de corto plazo, bueno, todas las cosas que cualquiera que haya visto unos cuantos videos de Milei ya lo sabe. Pero lo importante es que se ve que Milei habla bastante con el profe Juan Carlos de Pablo, porque Juan Carlos de Pablo es muy amigo de Milei desde hace, él dijo más de 10 años que es amigo de Milei, que almorzaba semanalmente al menos una vez con Milei. Y afortunadamente parece como que deben estar hablando y Juan Carlos de Pablo como que lo está ayudando, porque Milei está bastante pragmático en cierto sentido, que de hecho se lo critican mucho, pero yo creo que es una fortaleza, porque volviendo al profe Juan Carlos de Pablo, que está en un programa con Sucho los lunes en el canal de YouTube de Neura, que es súper recomendable. Él siempre habla de la toma de decisiones cuando uno ejerce una función ejecutiva, y lo cita mucho a Henry Kissinger, que a pesar de que ha sido una figura muy controvertida dentro de la política internacional, es un tipo que ha escrito varios libros muy, muy enriquecedores en cuanto a aprender a tomar decisiones, a contexto de toma de decisiones, y también a hacer análisis político, y en Argentina eso nos sirve muchísimo, porque el mercado de capitales es político, o sea, se mueve en base a la política. Entonces, lo que dice el profe de Pablo, que lo saca a su vez de los libros de Henry Kissinger, es que para un político, para una persona que está en un cargo ejecutivo, y más aún si es el presidente, su ideología no es su punto de partida, es su punto de llegada. O sea, para un académico, para lo que era Milei antes de acceder a la presidencia, para lo que era el Milei de Intratables, el Milei que iba a América, a La Nación Más, a TN, para ese Milei académico,
que no estaba ejerciendo un cargo ejecutivo, y ni siquiera cuando estaba ejerciendo un cargo legislativo tampoco, para ese Milei académico, su ideología era su punto de partida y la base sobre la cual él analizaba todo. Y él incluso decía que siempre que él criticaba algo lo hacía desde el punto de vista moral, por la escuela austríaca, bueno, todo lo que ya uno que conoce un poco a Milei ya lo sabe, ¿no? Ahora, Milei ya no está afuera, o sea, Milei no está en la academia, Milei ahora está en un cargo ejecutivo. Entonces, cuando una persona pasa a ocupar un cargo ejecutivo, su ideología no puede ser nunca el punto de partida, tiene que ser el punto de llegada, por la sencilla razón de que el tipo se enfrenta a una realidad que él no eligió. Se enfrenta a circunstancias que no van a pedir permiso, que van a irrumpir y sobre la cual tiene que tomar sí o sí decisiones. Entonces, ya que justo me encontré con esta situación porque le estaban criticando, por ejemplo, a Milei que mantenía relaciones con China, o sea, seguía manteniendo las relaciones con China, siendo que él dijo que eventualmente iba a cortar relaciones diplomáticas con China, y que ahora no lo hizo. Pero re bien que no lo haya hecho, o sea, a pesar de que iría en contra con respecto a no tener tratos con países dictatoriales o comunistas como lo es China, es correcto desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la toma de decisiones, desde el punto de vista de una persona que asciende al poder y toma el poder en una circunstancia que no solo él no eligió, sino que es una de las peores circunstancias en la que ha estado la economía argentina y las finanzas argentinas durante los últimos 24 años, más o menos. Entonces, aproveché y me fui al libro de Henry Kissinger, al libro de las memorias. O sea, ustedes saben que, si no lo saben se los cuento, que Henry Kissinger escribió 3 tomos, creo que son 3 tomos de sus memorias, de cuando estuvo como parte del gobierno de Nixon, de los cuales 2 se tradujeron al castellano. Son gigantes, o sea, no recomiendo su lectura en absoluto porque la verdad que se va en detalles de una manera extremadamente insoportable en muchos casos, pero rescato un par de frases que son muy interesantes para entender la toma de decisiones y cómo esto se puede estar reflejando en este momento de Argentina y qué es lo que pasó en el pasado. Así que miren, por ejemplo, un párrafo que me gustó mucho de Henry Kissinger es el que dice lo siguiente. Dice: todo estadista es en parte prisionero de la necesidad. Se ve enfrentado a un ambiente que él no creó y él, a su vez, está conformado por una historia personal que ya no puede cambiar. Es una ilusión creer que los dirigentes políticos ganan en profundidad a medida que ganan en experiencia en el cargo. Como he dicho anteriormente, dice Kissinger, las convicciones de que los líderes han adquirido antes de llegar a los altos cargos son su capital intelectual que irán consumiendo mientras estén en funciones. Los líderes tienen poco tiempo para reflexionar, se encuentran atrapados en una batalla interminable en la que lo urgente se impone constantemente a lo importante. La vida pública de toda figura política es una lucha continua para rescatar algún elemento de opción frente a la presión de las circunstancias. O sea, todo político, ya sea argentino, estadounidense, lo que sea, lo que hace es tratar de ver qué opciones tiene con respecto a una realidad que él no elige y que nunca elige porque siempre se va imponiendo en la agenda del gobierno. Entonces, esto es sumamente interesante porque, por lo menos a mí, o sea, leer este párrafo de Kissinger y ver lo que está haciendo Milei me dice que justamente debe estar hablando con Juan Carlos de Pablo, que le está comentando eso y lo está aplicando bien. O sea, porque el tipo, a pesar de ser liberal libertario, está siendo pragmático. O sea, dice, por ejemplo, que va a reincorporar el impuesto a las ganancias, a pesar de que va en contra de su ideología, porque de esa manera no se desfinancian los gobernadores. Obviamente un montón de gente lo puede criticar, pero al mismo tiempo, no tanto Milei, pero sí Adorni lo aclara en sus conferencias, de que en todo caso ellos van a restituir el impuesto a las ganancias con la idea de poder bajarlo en el futuro. O sea, ahí está claramente expresado eso, de que la idea que expresa Kissinger diciendo, mira, estas personas, o sea, Milei, por ejemplo, toda la gente del gobierno de Milei, creen en que la sociedad tiene que tener pocos impuestos y en todo lo posible que sean bajos. Bueno, pero de repente, ¿qué ocurre? La circunstancia lo obliga a restaurar un impuesto que fue eliminado el año pasado, con la idea de
que eventualmente cuando la situación se acomode, volver a bajarlo o volver a eliminarlo, pero dentro de capaz 4, 8 años, no lo sé. O sea, eso es claramente lo que explica Kissinger, que cuando el tipo está en el poder, él tiene su ideología, tiene su marco teórico, pero no puede salir a enfrentar todos los problemas de la realidad con eso, porque se hunde, básicamente. O sea, básicamente no dura nada en el poder. Y pensemos, curiosamente, lo que pasó, por ejemplo, con Macri. O sea, Macri es una persona que quiero creer que el tipo quiso hacer un gobierno de derechas, un gobierno con una ideología más similar a la de Milei, no tan extrema, pero sí más afín a la de Milei, pero él para llegar al poder tuvo que hacer una coalición, sobre todo con la Unión Cívica Radical, que ya sabemos que es de izquierda, es socialdemócrata, podríamos calificarla dentro de ese rango, y después su gobierno, al ser un gobierno de coalición, fue tomado en gran parte por el radicalismo, que tenía una estructura mucho más grande que la del PRO de Juntos por el Cambio, y ahí la ideología de Macri se vio totalmente ahogada. Se vio totalmente ahogada, y un gobierno que en teoría uno podría pensar que en los papeles en un principio pintaba ser más similar a lo que está intentando ser el gobierno de Milei, terminó siendo un gobierno socialdemócrata, terminó siendo un gobierno de centroizquierda, o sea, con mucho gasto público, con mucho gasto social, no se tocó el empleo público, terminó con más empleados públicos que con los que arrancó, gobernó con más ministerios de lo que había gobernado Cristina, puso el nefasto impuesto a la renta financiera, que no le provocó otra cosa más que problemas. Entonces, ahí vemos cómo, o sea, un presidente que asciende y asume la presidencia con una ideología queda ahogado dentro de toda su estructura. Con respecto a Alberto no puedo decir nada, porque si alguien me preguntaría cuál es la ideología de Alberto, la verdad que no lo sé. O sea, y por eso terminó teniendo el gobierno que tuvo, por eso y por muchas otras razones, pero la verdad que uno pensaba, bueno, ¿cuál es la ideología de Alberto? Uno diría peronismo, pero vieron que nadie sabe qué explicar qué carajo es el peronismo. O sea, puede ser todo lo que vos quieras que sea. Entonces, como que no me dices nada. Entonces, uno puede decir, bueno, o sea, ¿tenía plan económico? No, dijo que no creía en los planes económicos. Entonces, su gobierno fue, o sea, mayor o menor medida, fue básicamente un reflejo de eso. Una persona que uno decía, bueno, pero ¿cuál es la ideología de esta persona? ¿Y por qué es importante eso? Porque después en el proceso de toma de decisiones es muy importante, sobre todo cuando un político se enfrenta a una situación muy crítica, como la que enfrenta Milei, por ejemplo, ahora, o también crítica como la que enfrentó Macri. Es muy importante no claudicar, o sea, es muy importante no aflojar. Porque en el momento, en cuanto, y lo vemos también en la Fed, en este momento en la Fed en Estados Unidos, o sea, cuando se toman decisiones de política que van en una cierta dirección, es preferible que el político se equivoque por exceso y no por escasez. O sea, Powell puede mantener las tasas de interés muy altas, y el tipo puede decir, miren, yo mantengo las tasas de interés muy altas. Si llega a venir una recesión, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, va a ser una recesión leve. Pero si yo bajo las tasas de interés muy rápido o muy antes de tiempo y la inflación se acelera, a mí me matan. Entonces yo prefiero pecar por exceso y no por escasez. O sea, no quiero ser tibio. Y a Macri muchas veces le calificaban eso, que era muy tibio. Porque era como que tenía una ideología pero estaba un poco ahogada. En el caso de Alberto nunca se supo bien a ver cuál era su plan de gobierno, cuál era su plan económico. En el caso de Massa, a pesar de todo lo malo que podríamos decir de Massa, sí podemos decir que es un tipo mucho más convencido en cuanto a lo pragmático y en cuanto a su propia supervivencia. Entonces, en el caso de un gobierno de Massa, podríamos haber dicho que hubiera sido bastante complicado, pero que por lo menos el tipo tiene una convicción muy fuerte de sobrevivir. La historia política de Massa ha sido eso. Entonces, en el caso de Milei, la ventaja que tiene Milei es que es un tipo con una ideología muy clara, que entendió que no puede aplicar su ideología ahora, apenas arranca, que tiene que ponerla en todo caso como su horizonte, como su proyecto de país, como pensando muy a futuro, a muchos años para adelante, pero que ahora tiene que enfrentar una realidad y tiene que enfrentarla con las herramientas que tiene, tratando de tener ese elemento de opción, como dice Henry Kissinger, dentro de toda esa realidad que está llena de restricciones que le deja muy poco para hacer. A pesar de eso, como vemos, las cosas dentro de poco se van encaminando. Y la ventaja que tiene Milei es que claramente está yendo muy a fondo
está sosteniéndose mucho, incluso en varias variables, sobre todo en cuestiones fiscales y en cuestiones de actividad económica. Ya hay algunos analistas económicos prestigiosos del país que están diciendo como que Milei está exagerando, como que se está pasando de rosca, y eso es justamente lo que por ahí marca Kissinger, y que seguramente lo debe haber dicho Juan Carlos de Pablo. O sea, que el político, cuando está enfrentándose a una crisis, no puede aflojar, porque en el momento que afloja, los agentes económicos ya van a pasar a entender que el nuevo status quo es ese que dejó el político cuando empezó a aflojar. Con Macri lo podemos ver más claro, porque él como que nunca fue muy a fondo con sus reformas. Entonces, y cuando digo agentes económicos, me refiero a nosotros, me refiero a las personas, me refiero a las empresas, no me refiero a los chinos, no me refiero a Rusia, no me refiero a los europeos, me refiero a los propios argentinos, sobre todo a las empresas, a los bancos, pero también a las familias, a las personas que tomamos decisiones, que estamos viendo a ver qué hace el gobierno para después ir tomando decisiones en un país tan presidencialista como este. Y el hecho de que Milei esté yendo a fondo para marcar bien el camino hace que tarde o temprano, o sea, eso también lo cuenta Kissinger, lástima que no me copié el párrafo, pero hace que tarde o temprano los agentes económicos, o sea, personas, empresas, bancos, terminen acomodándose, diciendo, bueno, claramente este tipo va para este lado, entonces empecemos a tomar decisiones con la idea de que esto va a ser algo perdurable. En el caso de Macri, una de sus grandes falencias fue esa. Fue que como quedó ahogado dentro de su propia estructura, como que los agentes económicos no veían señales claras. Entonces, y cuando digo ahora agentes económicos me refiero principalmente a las empresas, en menor medida por supuesto también a las personas que tienen decisiones de consumo y decisiones de inversión y decisiones de ahorro. El caso de Macri era como que no quedaba tampoco muy claro el rumbo, pero ¿qué es lo que pasó? Como el tipo conseguía financiamiento, mucho financiamiento del exterior, pudo postergar incluso por 2 años los momentos de toma de decisiones fuertes. En el momento en que empezó a tomar decisiones fuertes, desgraciadamente ya era tarde, tuvo que recurrir al Fondo Monetario y así terminó. Con respecto a Alberto, bueno, encima lo agarró el COVID, vimos todo lo que pasó, pero el tipo tuvo, como dice Kissinger acá también, o sea, dentro de las restricciones que el tipo tenía, tuvo contextos donde pudo tomar decisiones y no las tomó. A los 2 años su gobierno quedó totalmente cooptado básicamente por Massa cuando pierde las elecciones legislativas. Y bueno, ahí está, a partir de mediados de 2022 es como que pasó a ser una figura que estaba ahí pero que mucho no importaba. Con respecto a Milei, afortunadamente eso no está. O sea, Milei no ha hecho un gobierno de coalición, con lo cual tiene gente totalmente afín a él, que él dice, el plan económico es este, el plan de estabilización es este, y van todos en la misma línea, con lo cual claramente el tipo tiene muchas más razones para aguantar y para ir a fondo, con lo cual los agentes económicos irán acomodándose, pero tiene la debilidad que no tenía Macri, que es la parte gubernamental, que no tiene gobernadores, que tiene muy pocos legisladores, muy pocos senadores, con lo cual digamos que tiene que ser el triple de convincente que era Macri, pongámosle, para compararlo con alguien similar, para que los agentes económicos le crean. En el caso de Macri, él podía ser un poco ahí gradualista, digamos, o tibio, como le solían decir, pero bueno, tenía mucho respaldo, tenía gobernabilidad, así que dentro de todo había agentes económicos, empresas sobre todo, que podían tomar decisiones de inversión. En el caso de Milei no tiene eso, con lo cual se lo ve más frágil, por lo tanto el tipo tiene que ser mucho más convincente, entonces tiene que ser mucho más fuerte en las decisiones que toma y tiene que pecar de exagerado en lugar de pecar de tibio, digamos, o sea, o de escaso, y eso es lo que está haciendo, lo cual, por lo tanto, digamos, me lleva a pensar de que si esto sigue así, eventualmente las variables se irán acomodando cada vez más, y por lo tanto, tanto en acciones como en bonos argentinos sigue habiendo valor, y sigue habiendo mucho valor. Por ahí en bonos argentinos ya menos, pero en acciones argentinas mucho más. A ver, en bonos argentinos, por ejemplo, vamos nuevamente a la página de bonistas, vamos a la parte de los bonos en dólares, voy a hacer un poco de zoom, a ver que se me acomode un poquito acá la página. Bueno, acá vemos los bonos con SER, acá están los bonos en dólares, vemos al AL30 casi en $57. Y acá vemos la curva, la curva de los bonos. Le voy a sacar los bonos, no, los ley local los dejo, voy a sacar los bonos ley Nueva York. Voy a dejar esto acá. Ok, vemos acá, vemos la curva de bonos, vemos acá al AL30, vemos al
a la E38, bueno, a la L35, saco los bonos ley Nueva York porque la verdad que no tiene sentido. O sea, digo, si tengo exactamente el mismo bono, por ejemplo, el L30 que me cuesta 57 y el GD30 que cuesta 58 y pico, digo, ¿por qué voy a comprar ley Nueva York si puedo comprar más bajo la ley argentina y por lo tanto tener un poco más de ganancia en caso de que esto se acomode, se siga acomodando en realidad? Obviamente que me van a decir que es por un tema de seguridad jurídica, pero lo cierto es que nunca en los default de Argentina se hizo un tratamiento diferente a la legislación. Siempre que se han hecho default de Argentina se ha hecho default de todo directamente, se ha defaulteado todo, y cuando se ha ido a reestructuración de manera igualitaria para ambas legislaciones. Entonces yo entiendo la idea capaz que un inversor extranjero le dé más valor al bono ley Nueva York que ley Argentina, tiene lógica, pero lo cierto es que a efectos prácticos, a efectos pragmáticos, lo cierto es que la ley local siempre ha sido tratada de la misma manera que la ley extranjera, así que si tengo que elegir, elijo siempre bonos ley Argentina. Pero bueno, si quieren un poco de seguridad, quieren elegir bonos ley Nueva York, no hay ningún problema. Van a ganar un poquito menos en todo caso. Entonces, yo tengo esta curva. Entonces, cuando yo planteo estrategias de bonos, no puedo plantear estrategias de manera aislada sin mirar el contexto. Y el contexto se ve con la curva. Entonces, lo que yo tengo que plantear ahora, mirando de aquí para adelante, es... son dos cosas. Por un lado, ¿a qué niveles de TIR van a ir los bonos argentinos si la macroeconomía se estabiliza y la micro empieza a rebotar? Y la forma que va a tener la curva. Vemos ahora que tenemos una curva invertida. O sea, esta es una curva de momentos de crisis. Vemos que la curva CER no, la curva CER está normal, lo cual tiene sentido porque la idea es que un bono te pague más. O sea, acá estamos hablando de bonos que ajustan por inflación, con lo cual vemos que todos te rinden negativo, excepto cuando ya te expandís mucho a lo largo del tiempo. Entonces tiene un poco, o sea, tiene sentido que te vayan rindiendo, a pesar de que rinden negativo, rinden más que los de baja duration. Entonces tiene sentido que cuanto yo más me alejo en el tiempo, o sea que estoy comprando un bono más volátil, más riesgoso, que vence más adelante, el rendimiento que yo obtenga es mayor, es lógica pura. O sea, cuanto yo más me alejo en el tiempo en cuanto al vencimiento del bono, más volátil va a ser el bono y por lo tanto yo debería ser recompensado con un rendimiento mayor que si me compro un bono que vence dentro de 6 meses. Bueno, eso lo vemos acá en la curva en pesos ajustada por inflación, no lo vemos así en la curva en dólares, es una curva que está invertida porque se teme que hay default, o sea, se teme que haya default. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se teme que haya default ocurre que uno dice, bueno, si va a haber algún tipo de default, es probable, nunca ha pasado, pero es probable que el gobierno decida, por ejemplo, defaultear los bonos que vencen dentro de poco, pero no defaultear los bonos que vencen dentro de 5 o 10 años porque son vencimientos que vienen muy adelante. Entonces uno diría, el gobierno tendría incentivo para defaultear esto y no tanto para defaultear esto, que falta mucho para que venza. Entonces por eso vendemos estos bonos. Por lo tanto, la TIR sube porque la cotización baja y con esto capaz que nos quedamos o capaz que nos pasamos de acá para acá. Por eso y por muchas otras razones que están explicadas en los libros de bonos, por eso es una de las razones por las cuales se invierte la curva. Lo que se esperaría ahora en Argentina es que si esto se normaliza, lo que debería ocurrir es que esta curva no solo debería desplazarse hacia abajo, sino que debería normalizarse. Acá los chicos de bonistas.com le han puesto esta curva target acá en amarillo. Entiendo yo que es algo medio discrecional, que lo han hecho ellos en base a sus propios análisis. A mí me parece demasiado optimista. Yo creo que una curva objetivo donde uno pensaría a qué niveles de tasa, a qué curva deberían converger los bonos argentinos en circunstancias normales. Bueno, lo que podemos hacer es cómo están países similares a la Argentina que están viviendo circunstancias normales. Entonces decimos, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, no podemos compararnos con Brasil porque la situación financiera de Brasil es mucho más solvente, pero un bono a 10 años de Brasil está rindiendo 11%. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, no tenemos por ahí un bono que exactamente tenga 10 años en Argentina, pero más o menos podemos decir que si un bono de Brasil rinde 11, un bono de Argentina puede llegar a rendir 15, por ejemplo, o 14. Entonces yo podría pensar que esta parte larga de la curva de Argentina podría converger a 14, a esta zona. Ahora bien, si yo pienso que
que la curva de Argentina no solo va a bajar, sino que también que se va a normalizar, que va a volver a tener esta forma, que es la forma normal de una curva de bonos, lo que tengo que pensar es que todos los bonos van a bajar, con lo cual, o sea, quiere decir que si la TIR baja, la cotización sube, pero pienso en estos bonos y digo, vamos a suponer que estos bonos bajan a 14 y estos bonos bajan a 12, por ejemplo, que son, o 13, que son los bonos de más corto, porque suponemos que la curva se va a normalizar. Entonces digo, a ver, estos bonos están en 17, ponele que este baje 3 puntos, o estos bonos 16, ponele que este baje 2 puntos, 2%, estos bonos están en 21. Con lo cual tienen para bajar capaz que 7, 8 puntos. Y para ver cuánto puede subir la cotización es un poco complicado el cálculo, pero medio a ojo de buen cubero lo que se hace es decir, bueno, ¿cuántos puntos va a bajar la TIR? Ponerle que yo diga 7 puntos y multiplico por la duration, que en este caso es 2,45, me da más o menos 17%, poco más de 17%. O sea que debería subir la cotización de la L30 si es que esta TIR, que está casi en 22, baja, por ejemplo, a 15. Si baja a 14, por ejemplo, mucho más. Entonces, estaríamos hablando de una suba que podría llegar, si esto baja a 14 o a 13, al multiplicar la baja que tendría la TIR por la duration, te da más o menos, te puede llegar a dar más o menos un 19, 20%. No es exactamente eso, porque ahí tendríamos que aplicar la convexidad, o sea, esto es teoría de bonos que no viene al caso, pero más o menos como para que tengamos una idea, sería eso, sería como que podría llegar a subir un 20%. Si yo miro los bonos más largos, por ejemplo, si miro el 35 y el 41, claro, cuando yo miro el 35, acá la duration es 6. Con lo cual cada 1% que podría llegar a bajar esta TIR, de 16 a 14 por ejemplo, yo acá ya lo tengo que multiplicar por 6. Pero supongo yo que puede llegar a 14, por ejemplo, pensando que un bono de Brasil rinde 11. Si yo lo bajo a 14, bueno, 2 por 6, 12 más o menos, o sea, pongámosle un 13% que podría llegar a subir. Si yo considero este escenario, me conviene seguir posicionado en bonos cortos. Por eso es lo que le hemos dicho a los clientes, que en este contexto, nosotros decimos, si nosotros asumimos este escenario, nosotros creemos que hay mucho más valor en bonos cortos. Por eso nos ponemos en el AL30, nos ponemos en el AL29, con la expectativa de que esta curva en algún momento se ponga plana, porque digamos, todo debería bajar, pero estos deberían bajar más que esto, y vuelvo a repetir, si la TIR baja es porque la cotización sube, y a nosotros nos interesa más que nada eso, capturar la suba de la cotización. Entonces digo, si esto en algún momento, por ejemplo, baja hasta 16 acá y esto se pone plano, después lo que debería pasar es que estos bonos deberían seguir bajando, estos también, pero en menor medida, y la curva debería normalizarse para mí más o menos por acá. Debería ser un poco así la curva esta, estar más o menos en esta zona. Entonces digo, como escenario inicial, lo que hago es, me mantengo en la L30, en la L29, y cuando estos bonos se hayan normalizado la curva y esto ya esté tal vez en 14% o en 13%, que sería más o menos una cotización entre 65 y 70 dólares para el L30, con lo cual estamos hablando de más de un 20% de suba, como le venía contando. En ese caso, cuando ya la curva esté normalizada, ahí sería el momento de decir, bueno, ¿qué hacemos entonces? Y ahí sí, con la curva ya normalizada, ahí sí ya convendría pasarse al 38, según mi opinión. O sea que la estrategia para los clientes sería esa, mantenernos en el 29 y en el 30, hasta que la TIR de estos converja más o menos a un 13, un 14%. A partir de ahí pasarnos tal vez a un 38, y en el 2027, si vemos que a Milei se le complica la reelección, vendemos y nos pasamos a una obligación negociable. O si quieren pasarse directamente a obligación negociable después de vender el AL29 o el AL30, listo, nos pasamos a obligación negociable. Eso ya veremos dependiendo de cada cliente. Pero creo yo que esa es la estrategia más sensata pensando en este escenario de curva. Puede ser que otra persona considere que la curva no se va a normalizar. Puede ser que otra persona considere que todo esto va a bajar, o sea, todo esto va a bajar, pero va a bajar todo paralelo. No que esto va a bajar más de lo que baja esto. Puede ser, o sea, son diferentes escenarios. Yo creo que no es el escenario más probable. El escenario más probable para mí es la normalización de la curva, porque de hecho cuando estuvo Macri pasó lo mismo, o sea, la curva estaba invertida, bajaron todas las tasas y la curva se normalizó, con lo cual los bonos cortos ganaron más. Yo creo que va a repetirse un escenario parecido.
Pero una persona que tenga una idea diferente de a dónde va a ir la curva va a tener una estrategia diferente. Por eso recomiendo muchísimo que cuando vean a alguien, sobre todo en redes sociales o en algún, no sé, en ámbito, en el cronista, por ejemplo, explicando estrategias de bonos, fíjense que hable de la curva o fíjense que hable de qué es lo que esperan que ocurra en la curva de bonos, porque la curva de bonos te da el contexto y explicar para dónde crees que va a ir la curva de bonos te sirve para entender el escenario futuro que esa persona tiene en la cabeza, porque puede que no sea el mismo escenario futuro que tenés vos. Entonces, si vos tenés otro escenario futuro, bueno, entonces no siga esas recomendaciones. Si una persona tiene un escenario futuro similar al mío, creo que va a entender este tipo de recomendaciones y le van a parecer interesantes. Si tiene otro escenario, no. Así que, bueno, con respecto a bonos, creo que está bastante clara la estrategia. Y con respecto a acciones, bueno, a mí me siguen gustando los bancos. Creo que el sector bancario es el que todavía tiene más para recuperar. Galicia, Macro, o sea, para clientes normales que me digan yo quiero asumir riesgo argentino, les recomiendo Macro. Para clientes como yo, que me aguanto mucho más riesgo, me aguanto mucha más volatilidad, pero porque sé que es un dinero que está ahí y que tiene mucho riesgo y que sé que podría llegar a salirme mal, Superbill, que es el que más tiene para subir. Y si no, seguimos con energéticas, o sea, Pampa Energía sigue teniendo para subir. Transportadora de Gas del Norte, impresionante Transportadora de Gas del Norte, también la performance que tuvo esta semana. Después Distribuidora de Gas Cuyana, también Distribuidora de Gas Cuyana puede duplicar en dólares, o sea, 100% en dólares en escenarios sensatos. Lo que pasa es que como son del panel general, por ahí les cuesta moverse y por ahí se mueven de golpe y a uno se le escapan y uno está esperando durante mucho tiempo para un movimiento que después termina dándose en apenas un par de semanas. Autopista del Sol también podría llegar a duplicar en dólares, entonces tenemos mucha oportunidad. Edenor todavía sigue siendo una de las que más rezagada está. Cuando yo miro con respecto a 2018, sigue siendo una de las empresas que más rezagada sigue estando. Fíjense todo lo que le falta todavía para recuperar el récord histórico. Está en $19 con 30 más o menos por acá. Si yo me fijo, estamos a 200% todavía para que Edenor en dólares recupere lo que llegó a tener en la época de Macri. Y vuelvo a repetir, por todo el análisis que hice anteriormente, la cuestión de la política, la toma de decisiones, creo que por lo menos digamos en cuanto a la toma de decisiones y a la política, Milei está haciendo las cosas bien. Vamos a ver si lo logra sostener, vamos a ver qué tan rápido responden las variables macroeconómicas, vamos a ver qué pasa ahora con la cosecha del campo, pero creo que si estos escenarios siguen convergiendo hacia una macroeconomía que se estabiliza y a una microeconomía que rebota y que empieza a expandirse nuevamente de manera económicamente, digamos, creo que sigue habiendo valor tanto en bonos, para ganar capaz que un 25% en dólares en menos de un año en bonos argentinos, y en acciones argentinas para ganar, como vimos, 100% en dólares, 200% en dólares. Todavía hay bastante valor latente por conseguir en acciones y en bonos argentinos. Así que bueno, yo entonces me despido. Si se quieren comunicar pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.